El día de hoy vamos a ver el tema de cómo hacer una historia clínica, siendo el elemento principal como médico que nos va a permitir demostrar con hechos y por escrito lo que nosotros le preguntamos a nuestro paciente, y que además de la relevancia clínica que tiene este documento, también puede tener una relevancia legal a la hora de la redacción o de la presentación de un informe sobre un paciente ante algún juez ministerial. ¿Qué debe contener la historia clínica? La historia clínica debe tener al menos estos 10 elementos, que son la ficha de identificación, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales no patológicos, dentro de los cuales podemos hacer una breve reseña sobre los ginecobstétricos, antecedentes personales patológicos, motivo de consulta o padecimiento actual, interrogatorio por aparatos o sistemas, exploración física, los laboratorios pertinentes de nuestro paciente, los estudios de gabinete, ya sean radiografías, resonancias, tomografías, ultrasonidos, lo que sea, y el plan diagnóstico, plan terapéutico y plan pronóstico. Abordaremos cada uno de estos hasta llegar a la parte de exploración física. Ya lo demás pues es exclusivo de cada paciente. Primero, la ficha de identificación. La ficha de identificación debe contener estos 10 elementos, que son el nombre de nuestro paciente con nombre y 2 apellidos, el sexo de nuestro paciente, ya sea masculino o femenino, la edad de nuestro paciente, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento y residencia actual, ocupación, escolaridad, estado civil y religión, así como describir si el interrogatorio fue directo en caso de que el paciente nos haya relatado los hechos, o fue indirecto en caso de que una tercera persona nos cuente los hechos, o mixto como en el caso de pacientes pediátricos, que entre la mamá y el niño cuentan los motivos de consulta. Con respecto a los antecedentes heredofamiliares, tenemos que preguntar acerca de el abuelo paterno, la abuela paterna, así como materno y materna, ya no lo escribí para no obviar, el padre, la madre, hermanos e hijos. ¿Qué tenemos que preguntar de cada uno de ellos? La edad que tienen o la fecha de fallecimiento o edad de fallecimiento, las enfermedades conocidas, es decir, las enfermedades que padecen y ya están diagnosticadas en estos familiares, y en caso de que ya esté finada la persona, es decir, que ya haya fallecido, preguntamos la causa de muerte. En caso de que el paciente no conozca los detalles del fallecimiento o la edad de fallecimiento, se escribe desconoce edad y causa de fallecimiento, ¿de acuerdo? En los antecedentes personales no patológicos, ¿qué va? Primero tenemos que escribir su casa habitación. ¿Es una casa propia o es rentada? ¿Cuántos viven ahí? ¿Cuántas habitaciones hay para dormir? Esto nos dará los datos de hacinamiento. Se dice que más de 3 personas que usan una habitación para dormir, ya hay riesgo de hacinamiento. Material de construcción, si es material perdurable o no. El servicio de agua, luz y drenaje, si cuentan con él. La convivencia con animales. Aquí mucha gente escribe zoonosis, pero el término zoonosis ya se refiere a una enfermedad causada por un animal, y en caso de que estemos describiendo la historia clínica tenemos que escribir completo convivencia con animales, porque no está enfermo el paciente por un animal actualmente, al menos hasta este paso de la historia clínica. Entonces escribimos convivencia con animales. Entonces ponemos qué animales hay, cuántos hay, y si en caso de que tengan perros o gatos, si están desparasitados y si tienen sus vacunas. Con respecto a la higiene, preguntamos cada cuánto se baña, si hay cambio de ropa, cuántas veces a la semana, el lavado de manos después de ir al baño o antes de comer, higiene dental, que sea 3 veces al día o después de cada alimento, la alimentación. Con respecto a la alimentación, aquí vienen muchas vertientes de cómo lo realiza cada uno, y a final de cuentas
muchos se quedan con el término adecuada en calidad y cantidad, pero eso no nos dice nada. Adecuada en calidad y cantidad ¿para quién? Lo más completo que se puede hacer es escribir: carne consume 5 de 7 días, pollo consume 2 de 7 días, cereales 3 de 7, frutas 5 de 7, verduras 2 de 7. Es decir, cuántos días de la semana consume esos alimentos. Obviamente el paciente estará un poco nervioso y sesgado a la hora de contestar esto, porque el paciente viene a relatar el por qué vino a consulta, no a platicarte de lo que come. Ellos piensan que eso no es relevante, pero aún así tenemos que preguntarlo para que quede bien documentado. También en la parte de alimentación preguntamos cuánta agua toma al día, y así como si toma refrescos. Refresco también tenemos que preguntarlo aquí. Refrescos o bebidas carbonatadas, pueden escribirlo de la manera que quieran. Actividades físicas. En actividades físicas nosotros preguntaremos a nuestro paciente: ¿usted realiza ejercicio? Y si te dice sí, ok, ¿cuántas veces a la semana? Ya te dirá 3, 5, 7, y le va a preguntar qué tipo de ejercicio. No, pues yo nado, yo corro, yo voy al gimnasio, etc, etc. Pero siempre tenemos que ser descriptivos con las actividades que realiza. Y en caso de que diga que no, preguntarle si es por el padecimiento actual o si de rutina él no realiza ejercicio. Exposición a humo de leña, drenaje o torres de alta tensión o tóxicos. Recordemos que el humo de leña predispone a enfermedades del sistema respiratorio como EPOC, y la convivencia cerca de la habitación cerca de un drenaje puede predisponer a enfermedades de tipo gastrointestinal, así como torres de alta tensión o tóxicos, pues son de alto riesgo para el paciente. Luego, inmunizaciones. Aquí pasa algo parecido a alimentación. Uno tiende a preguntar, ¿usted tiene todas sus vacunas? Te va a decir sí. Ok. Y luego, yo creo que de las 100 personas que ustedes pregunten que no están vacunadas, 99% les va a decir que sí están vacunadas. ¿Por qué? Por el puro miedo de que diga, el doctor me va a decir que no estoy vacunado y entonces me va a regañar, entonces mejor le digo que sí. Entonces ustedes tienen que preguntar, ¿cuándo fue la última vacuna que se puso? Y el paciente les va a decir, no, pues me la puse en 2014, la de influenza. Ok. Y aquí viene, de chico, ¿usted tenía su cartilla de vacunación completa? Escuchen la diferencia de la pregunta de decir, ¿tiene todas sus vacunas? A decir, ¿usted tenía la cartilla de vacunación completa? Generalmente el paciente les va a decir, no sé. Entonces ustedes ponen desconoce historial de inmunizaciones en edades pediátricas o en edad adulta, en caso de que su paciente ya sea adulto. CONVE. ¿Qué es el CONVE? Convivencia de personas con tuberculosis. Ustedes le van a preguntar, ¿usted convive cerca de alguna persona que tenga el diagnóstico de tuberculosis? Porque muchas veces he escuchado que preguntan, ¿usted convive con personas que tosan mucho? Hay personas que dicen sí, o pues creo que sí, y ustedes ponen CONVE positivo. Cuando causas de tos, pues hay miles y miles de tos, desde una rinofaringitis, una sinusitis, influenza, EPOC, asma, miles de causas hay de que tosan mucho. Pero para que haya un CONVE positivo, necesita el paciente decir, sí, a mi hermano le diagnosticaron tuberculosis hace 2 años. Entonces ustedes ya pueden poner CONVE positivo. El grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo, aquí pregúntenle al paciente, ¿usted sabe qué grupo sanguíneo tiene? ¿O qué tipo de sangre tiene? Y ya les va a decir sí o no. O es que creo que es O positivo. Si le dicen creo, ustedes ya pongan desconoce. ¿Por qué? Porque si no está seguro y ustedes ponen que sí era O positivo, se pueden meter en un problema legal. Tatuajes y perforaciones. Aquí ustedes preguntan a su paciente, ¿usted tiene algún tatuaje o perforación? Y ya les va a decir sí o no. Y deben escribir dónde se localiza.
Viajes recientes, aquí para que no quede duda, viajes recientes, generalmente tendemos a preguntar viajes en el último año. Y si es positivo de que viajó en el último año, escriban a dónde y por cuánto tiempo. Pero no se queden así como solo de, pues visitó Rusia. Rusia tiene un territorio extenso, es el país más grande del mundo, hay zonas de todos los climas que se puedan imaginar, con toda la flora, fauna y bacterias, virus, etc. que se puedan imaginar. Entonces escriban, fue a tal lugar, fue a Moscú. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ustedes escriben la ciudad o incluso el pueblo al que viajó, a la hora de documentar exposiciones en esos lugares, pueden decir, el paciente me dijo que viajó a Madrid, o el paciente me dijo que viajó a Tel Aviv, ¿ok? Antecedentes personales patológicos. Aquí van a preguntar mínimo estas 11 cosas. Enfermedades congénitas. Usted sabe si hubo algún problema durante su parto o cesárea, o que de chico le hayan hecho algún diagnóstico antes de salir del hospital, y ya les va a decir sí o no. Luego, enfermedades pediátricas. En pediátricas generalmente se preguntan las exantemáticas. ¿Ha usted tenido varicela, sarampión, roceola, rubiola? Bueno, las demás, ¿no? Y el paciente le dirá sí o no. Aquí siempre que alguien les diga que sí tuve varicela, ok. ¿Hubo alguna complicación? No. Ok, entonces escriben, antecedente de varicela a los 12 años, no hubo complicaciones. Además de las exantemáticas, ustedes tienen que preguntar si hubo alguna otra enfermedad, ya sea, por ejemplo, asma, sinusitis, enfermedades pediátricas, ¿no? Otitis medias, es decir, enfermedades que puedan alterar algún cuadro actual. Un paciente pediátrico que tuvo otitis media de repetición, igual y le hicieron una meningoplastía o algo, y entonces eso puede modificar a la hora de la exploración física nuestros hallazgos. Enfermedades diagnosticadas, aquí ustedes escriben, se le diagnosticó diabetes mellitus tipo 2 a los X años, a los 35, a los 40, a los 50, tiene 8 años de evolución, está tratado actualmente con metformina 2500 miligramos si quieren, que es la dosis tope. El paciente no refiere complicaciones, acude a visitas de control cada tal tiempo, oftalmología no reportó alteraciones, etcétera, etcétera, ¿ok? Tienen que ser precisos con el padecimiento que tiene su paciente, es decir, si su paciente tiene hipertensión, cuándo se la diagnosticaron, cómo está tratado, cómo ha evolucionado el cuadro, y si ahorita tiene alguna molestia por eso. Lesiones o traumatismos, aquí preguntan si ha tenido accidentes, si ha tenido fracturas, si ha tenido esguinces, si ha tenido, si por ejemplo su paciente tiene amputaciones, ¿por qué se lo amputaron? Luego, hospitalizaciones. Las hospitalizaciones generalmente les va a hablar del estado de salud general o global de su paciente. Si su paciente acude a urgencias cada 2 meses, significa que su paciente tiene un padecimiento crónico que está causando complicaciones muy a menudo. Si su paciente les dice, sí, fui hace 8 años a hospitalización por una deshidratación, por una gastroenteritis, bueno, ustedes dicen, ok, es normal. Pero si su paciente les dice, es que me hospitalizan cada 2 meses porque me da neumonía por un lupus, pues ustedes ya pueden decir, ok, nuestro paciente no está bien controlado. Cirugías previas. Esto habla de los antecedentes quirúrgicos del paciente. Tienen que preguntar de qué le operaron, cuándo lo operaron, si hubo complicaciones prequirúrgicas, intraquirúrgicas o postquirúrgicas, y si ha cicatrizado bien en caso de que la motivo de consulta sea visita de control postquirúrgica.
Alergias. Alergia tiene que preguntar principalmente a 3 cosas. Alimentos. ¿Usted es alérgico a algún alimento? 2. Ambientales. ¿Usted es alérgico a algo del ambiente, al polvo, al polen, a alguna fruta, que algún árbol o algo? Y luego lo tercero, medicamentos. Esto no se les debe olvidar jamás. Preguntar, ¿usted es alérgico a algún medicamento? Y escribir, niega alergias a medicamentos. ¿Por qué? Porque si su paciente les hace una reacción alérgica a la penicilina que ustedes le administran por un cuadro de faringoamigdalitis y no lo documentaron en la historia clínica, se pueden meter en un problema muy fuerte. Tabaquismo. El tabaquismo, ustedes preguntan, ¿cuántos cigarros fuma? Bueno, primero si fuma o no. Si fuma, ¿cuántos cigarros fuma al día? Y ¿cuántos años lleva fumando? A partir de eso ustedes pueden calcular el índice tabáquico, que es cigarros que fuma al día por años sobre 20. Y un índice tabáquico mayor de 10 ya es riesgo, y mayor de 20 ya es alto riesgo para cáncer. El alcoholismo. El alcoholismo aquí muchas personas no saben si poner positivo o negativo, porque le dicen, pues tomo una vez al mes y tomo una copa o 2. Entonces mejor ustedes pongan, en lugar de alcoholismo, aquí se los pongo como alcoholismo porque es lo que generalmente se documenta en la historia, pero pueden poner en vez de eso consumo de alcohol. Entonces aquí ya pueden poner consumo de alcohol 3 copas cada 2 meses, o 5 copas diarias y ha tomado durante 8 años. O toxicomanías, ustedes las escriben, preguntan, ¿usted ha consumido alguna sustancia adictiva además del alcohol o tabaco? Y el paciente les dirá sí o no. Si les dice que sí, escriban cuál, cuántas veces la ha consumido y si le ha presentado alguna complicación. Transfusiones. Las transfusiones generalmente les va a hablar también de un estado de salud global. Un paciente al que se le han realizado 10 transfusiones, pues claramente no es normal, a diferencia de que aquel que sí le realizaron, pero por la apendicectomía que se complicó un poco y le tuvieron que pasar una unidad de sangre. Esto nos habla de la salud global del paciente. Luego siguen los antecedentes ginecobstétricos, los cuales siempre se deben preguntar con todo el pudor del mundo a la paciente y con todo el respeto que puedan tener. Si la paciente va acompañada con alguien, no importa que sea el esposo, el hijo, la hermana o la mamá, al acompañante se le pide que salga unos momentos porque se le van a realizar algunas preguntas personales a la paciente. Y esto siempre se tiene que hacer porque ustedes cómo se sentirían si ustedes le hicieran preguntas tan íntimas en frente de una persona conocida. Incluso hasta el mismo esposo, aunque lleven 20 años de casados, pero ustedes le van a preguntar a la mujer que cuándo inició vida sexual, que si ha tenido enfermedades de transmisión o algunas cosas que, aunque sea el esposo, muchas veces no se las va a platicar, y como que el consultorio, para que se entere por primera vez de que su esposa inició vida sexual a una edad muy menor, o que tuvo enfermedades de transmisión sexual alguna vez, pues no son cosas que les guste enterarse en un consultorio, y mucho menos que se lo platiquen a una persona desconocida que son ustedes, y que a la persona que es su pareja actual no se lo platique. Pero bueno, vamos a entrar de lleno a los antecedentes ginecobstétricos. ¿Qué vamos a preguntar? Primero, generalmente tendemos a preguntar los obstétricos. Preguntamos, ¿cuántos embarazos ha tenido? Y eso lo apuntamos como gestaciones. Luego, ¿cuántos partos? ¿Cuántos de esos embarazos fueron partos? Ya le dirá 2. 2 de los 3 embarazos fueron partos. Y fue una cesárea el último. Y además de eso, ustedes siempre deben preguntar abortos. ¿Usted ha tenido abortos? Porque muchas mujeres no consideran los abortos como embarazos, aunque sí lo son. Entonces, si por ejemplo usted les dice, he tenido 4 embarazos. El primero fue parto y los otros
3 fue cesárea y he tenido un aborto. Entonces gestas 4 para 1, cesáreas 2 y un aborto. Una vez que preguntaron esto, ustedes deben preguntar, ¿hubo complicaciones durante el parto o la cesárea? Y ya le dirán sí o no. Y además de esto, ustedes deben preguntar, ¿usted está embarazada actualmente? ¿Cómo se dio cuenta de que usted está embarazada en caso de que sea positivo que le diga que está embarazada actualmente? ¿Cuántas semanas o meses de embarazo tiene? ¿Ha tenido complicaciones complicaciones gestacionales, complicaciones durante su embarazo? ¿Visitas de control o estudios de gabinete? Por otro lado, una vez que preguntaron los antecedentes obstétricos, ustedes se van a los ginecológicos. Menarca, pubarca, telarca y adrenarca. Menarca, ¿qué significa? ¿Cuándo fue su primera menstruación? ¿A qué edad? Segundo, pubarca. ¿A qué edad comenzó el desarrollo de vello púbico? Tercero, telarca. ¿A qué edad empezaron a desarrollarse sus pechos o sus glándulas mamarias? Adrenarca. ¿A qué edad comenzó a salirle el vello axilar? Todo esto deben preguntarlo de la manera adecuada. Por ejemplo, no le van a preguntar a su paciente, oiga, ¿cuándo le bajó por primera vez? No, porque eso se ofendería a su paciente con todos los motivos del mundo. ¿Por qué? Porque no es una pregunta seria. Ustedes deben de preguntar ¿cuándo o a qué edad fue su primer ciclo menstrual? Y ya les dirá, fue a los 9 años, 10 años, 11 años, y ustedes lo apuntan en su registro. Y después de preguntar estas causas, o más bien estas cosas del desarrollo, ustedes se van al ciclo menstrual actual. ¿Cuántos días tiene su ciclo? ¿Cuántos días dura el sangrado? La cantidad de sangrado, ¿cuántas toallas utiliza? Para ver si hay un flujo abundante o no de sangre. Fecha de última menstruación, dismenorrea o leucorrea. Dismenorrea son los llamados cólicos, que generalmente para que sea una mujer dismenorreica se dice que debe afectar su vida diaria, es decir, que le imposibilite trabajar o ir a la escuela o cosas así. Y la leucorrea. La leucorrea es el flujo vaginal blanquecino que generalmente lo asocian a vaginosis. Antecedentes sexuales, preguntan el inicio de vida sexual, el número de parejas. Aquí genera un poco de duda, ya que algunos autores señalan que no se debería preguntar, aunque en México sí se debe preguntar cuántas parejas sexuales ha tenido, si la pareja actual es masculina o femenina, si utilizan preservativo. ¿Esto por qué? Porque el preservativo, recordemos que no solo previene embarazos, sino también previene enfermedades de transmisión sexual. Si utiliza algún método de planificación familiar, ya sea preservativo, pastillas, un implante o lo que sea, o el DIU o lo que quieran. Infecciones, hay una vez que escriben el método de planificación familiar, ¿cuánto tiempo lleva usándolo? Eso también es importante. Y si, por ejemplo, tiene el DIU, si hace sus visitas de control. Infecciones de transmisión sexual actuales o previas también lo deben de preguntar. Prevención, aquí se debe preguntar autoexploración mamaria en casa, exploración mamaria médica, citología cervical exfoliativa, también llamado Papa Nicolau, cada cuando se lo realiza, cuál fue el último resultado, y la mastografía lo mismo, cada cuando se la realiza y cuál fue el último resultado. Una vez terminado esto, ya pueden decirle al familiar o lo que sea que pase. Ya acabamos con las preguntas incómodas. Padecimiento actual. En el padecimiento actual ustedes deben de preguntar al menos 3 cosas del padecimiento. Tenía un maestro que decía, ustedes deben de conocer el padecimiento de la misma manera como si ustedes lo padecieran. Es decir, poder describirlo tan bien como si ustedes fueran las personas que están enfermas. Ahora, ustedes deben de preguntar cuándo empezó su padecimiento, cómo ha evolucionado y cómo está actualmente. Es decir, pasado y presente de la enfermedad. ¿Cuándo empezó? Ok, su dolor en
cómo empezó. O sea, porque el paciente le va a decir, es que me duele el estómago. Ok. ¿Y cómo empezó? Les va a decir, pues fíjese que ayer estaba en mi casa y empezó en la madrugada un dolor a nivel de la boca del estómago. Ustedes lo referirían como inició dolor en epigastrio o inició epigastralgia durante la madrugada. El dolor, cómo es, qué tipo de dolor tiene, qué intensidad tiene, si lo calma algo, si lo exacerba algo. Y luego les va a decir, y el dolor se pasó aquí como a casi mi ingle derecha. Entonces ustedes ya se van enfocando y dicen, ok, a la ingle, señáleme dónde le duele. Y le señale la fosa ilíaca derecha. Entonces ustedes dicen, ok, un dolor en epigastrio que migró a la fosa ilíaca derecha, apunta que podría ser una apendicitis. Entonces ustedes escriben el padecimiento. Inició con epigastralgia durante la madrugada con un dolor de tipo ardoroso, de intensidad 4 de 10, que se exacerbaba al ingerir alimentos, que no se calmaba con nada. Después el dolor migró a la fosa ilíaca derecha, o se irradió a la fosa ilíaca derecha. Actualmente el dolor está en la fosa ilíaca derecha con una intensidad 9 de 10 de tipo punzante, que se exacerba con el movimiento y que no se calma con nada. Entonces ustedes dicen, ok, esto parece una apendicitis por el cuadro clínico, pero ustedes ya escribieron bien cómo fue el cuadro clínico. ¿Cómo ha evolucionado? Pues ya lo describimos. ¿Y cómo está actualmente? Pues como está en la fosa ilíaca derecha, bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Pero ustedes tienen que escribir muy bien esto y además los síntomas acompañantes al motivo principal de la consulta. Ok, además del dolor en la fosa ilíaca derecha, su paciente tiene náuseas, ha tenido vómito y tiene fiebre. Ok, esto apunta muchísimo a una apendicitis. Entonces, al hacer esto, ustedes ya pueden tener idea de lo que su paciente tiene. Luego, interrogatorio por aparatos y sistemas. El interrogatorio por aparatos y sistemas no es más que la confirmación de los síntomas que tiene su paciente o de lo que se pudiera haber pasado por alto. Es decir, si ustedes le preguntan, por ejemplo, en cardiovascular al paciente que estábamos describiendo, ¿usted ha tenido palpitaciones, taquicardia? Y les dice que sí. Ok, esto apunta ya a una infección. O le preguntan a su paciente, ¿y usted ha tenido periodos de estreñimiento, diarrea, sí o no? Ustedes deben de preguntar de cada aparato y cada uno de los sistemas corporales los signos y síntomas más importantes. Es decir, si preguntan respiratorio, ustedes preguntan, ¿ha tenido flujo nasal? ¿Ha tenido crecimiento de las amígdalas, aunque los pacientes le llaman anginas? ¿Ha tenido disnea? ¿Ha tenido tos? ¿Ha tenido estornudos? ¿Ha tenido sibilancias audibles? Etcétera, ¿ok? Y así en todos los sistemas. En digestivo ha tenido náusea, ha tenido vómito, ha tenido reflujo, ha tenido diarrea, ha tenido vómito, ha tenido constipación y así, ¿ok? Todo esto lo deben preguntar en cada aparato y sistema y ustedes reportar en cada uno de ellos cuáles sí tiene y cuáles no tiene. Una vez que preguntaron esto, nos vamos a lo que es la exploración física. La exploración física tiene que ser de pies a cabeza siempre. La exploración física tiene que ser en todo momento respetuosa y ordenada. Ustedes tienen que tener, ustedes deben tener un plan de cómo van a explorar a todos sus pacientes. No importa si vienen por asma o vienen por una gastroenteritis, siempre explorar a los pacientes de la misma manera para que no se les vaya nada. Lo primero de ello son los signos vitales, luego peso y talla, inspección general, cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades superiores, extremidades inferiores, mama, región genital y región anal. La inspección general no voy a entrar mucho en detalle ya que varía en cada paciente, pero ustedes tienen que escribir
Paciente masculino de edad aparente similar a la cronológica, que está sin fases características, con una actitud libremente escogida, ectomórfico, etcétera, etcétera, ¿ok? Siempre escribir lo que ven en su paciente, o saben que no está en una actitud libremente escogida, está inconsciente, o sea, está paciente inconsciente de edad aparente similar a la cronológica, que no está orientado en ninguna de las esferas, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, signos vitales. ¿Qué signos vitales vamos a medir? El primero de ellos es frecuencia cardíaca, ¿ok? Tienen que reportar, tiene una frecuencia de 60, o tiene una frecuencia de 80, o tiene una frecuencia de 100. Ustedes al escribir esto pueden detectar si su paciente tiene taquicardia o no la tiene. A diferencia del servicio de urgencias, por ejemplo, que lo ideal es primero medir signos y después investigar qué tiene. En estos casos de que la están haciendo una historia clínica a nivel de consultorio, primero vienen todas las preguntas que ya hicimos y después viene la exploración. Después, frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria la evalúan generalmente unos segundos después, cuando tienen su estetoscopio en el corazón, observando la caja torácica de su paciente y viendo cuántas veces inspira y expira. La TA o tensión arterial la miden con el esfigmomanómetro y nada más. La temperatura siempre es importante medirla, ya que los pacientes muchas veces pueden tener fiebre y tal vez no tener una sintomatología tan clara, sobre todo pacientes de tipo geriátrico. La saturación de oxígeno es un parámetro clínico que nos habla mucho sobre el estado de gravedad de nuestro paciente. Un paciente con una saturación de oxígeno de 94-96 difícilmente se complicará en agudo o nos provocará una situación que ponga en riesgo la vida. A diferencia de un paciente que tenga una saturación de 80, pues en ese momento nos detenemos de la historia clínica y lo mandamos inmediatamente a urgencias, porque ese paciente se te puede complicar en muy pocos minutos. Esta saturación de oxígeno se mide en consulta con el oxímetro de pulso, en el cual ponen un dedo del paciente y el oxímetro les dirá aproximadamente cuál es la saturación arterial de oxígeno. Después de medir los signos vitales sigue el peso y la talla. Esto se realiza por medio de la báscula y después de esto se debe calcular siempre el IMC de nuestro paciente para clasificarlo en peso normal, sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2 o grado 3. Recordando que el sobrepeso va de los 25 a los 30, de los 30 a los 35 es obesidad grado 1, 35 a 40 grado 2 y más de 40 obesidad grado 3. Para hablar acerca de la piel, ustedes siempre que estén describiendo la zona de exploración, ya sea cara, cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades, ustedes siempre deben describir la piel de esa zona, es decir, piel de adecuada coloración con la presencia de anexos en adecuada implantación, en el caso por ejemplo de que sea el cabello, o las uñas en qué estado están, uñas de buena coloración, que no presentan lesiones. Es decir, ustedes siempre tienen que ser totalmente descriptivos con la piel. Luego de esto sigue lo que es la exploración de la cabeza. En la cabeza ustedes tienen que describir lo siguiente. Primero, las proporciones cefálicas, es decir, es normocéfalo o es dolicocéfalo, o ya depende de la morfología de la cabeza que tengan. Luego de esto describen si tiene exostosis o endostosis. Después si tiene cómo está el cabello, si el cabello está bien implantado, de qué color tiene, si tiene adecuada hidratación el cabello. Todo esto lo tienen que ir describiendo ustedes. Luego con los ojos. Los ojos es de las zonas que más tiempo nos podríamos tardar en explorar. ¿Por qué? Porque hay mucho que explorarle. Primero tenemos que hacer la inspección general de los ojos, es decir, ver cómo está el ojo en general, la morfología. Ahorita vamos a ver las regiones del ojo que tenemos que observar. Después la agudeza visual con las tablas de Snellen,
en las cuales vamos a clasificar al paciente como 20-20 o 20-40 o 20-200, etc. Luego de esto van a ver el reflejo pupilar, es decir, sacan su lamparita y evalúan el reflejo pupilar, ya sea el fotomotor, el consensual o el de acomodación. Después de esto el reflejo corneal, que recordarán que la vía aferente del corneal va por el nervio trigémino y la vía motora por el nervio facial. Luego, las conjuntivas. De las conjuntivas ustedes tienen que ver la coloración y si tiene la presencia de vasos o secreciones. Luego, el fondo de ojo. El fondo de ojo lo van a revisar con el oftalmoscopio. La técnica ahorita la escribiremos a grandes rasgos, aunque no es realmente un video de fondo de ojo. Movimientos oculares los evalúan haciendo que siga su dedo y provocando que los ojos vayan en varias direcciones. Luego los anexos oculares. Los anexos oculares van a observar párpados, las cejas, que las cejas estén bien implantadas, de buena coloración, que los párpados no tengan algún tipo de lesión, o las pestañas, es decir, todo lo tienen que verificar bien. Aunque esto ya es más una revisión de un oftalmólogo, no tanto de médico general, si ustedes lo saben hacer y pueden detectar alguna lesión dentro de su consulta de medicina general o de medicina interna, es adecuado que lo refieran a oftalmología. Posteriormente revisamos la nariz. En la nariz se realiza una rinoscopía o una visión con una lámpara igual que la que utilizamos para el reflejo pupilar, en la cual veremos cómo está la mucosa nasal y si hay secreciones o hay sangrados. Luego de esto sigue la boca. La boca realizan una inspección de lo que es la anatomía oral, después la dentición, el reflejo nauseoso, los músculos de la masticación y del gusto. El oído, vamos a revisar la inspección de la morfología del oído del pabellón auricular, la otoscopía revisando el conducto auditivo externo y la membrana timpánica, y después las pruebas auditivas como el Weber o Riné. Posterior a esto revisamos la sensibilidad de la cara y los músculos de la expresión facial. Ahorita vamos a ver cómo se hace, así como los músculos de la masticación. Entonces primero les dije que tenían que ver la anatomía del ojo, es decir, el párpado superior, párpado inferior, el canto medial, el canto lateral, la conjuntiva sobre la esclera, el limbo esclerocorneal, la pupila, el iris, y ver si no hay defectos en alguno de estos. Después los movimientos oculares, recordarán que es siguiendo el dedo, a la derecha, arriba, al centro, abajo, y del otro lado igual, a la izquierda, arriba y abajo. Todo esto para motivar el movimiento del recto superior, lateral e inferior y de los músculos oblicuos superior e inferior, así como de los rectos medial y lateral. Todo esto para integrar y ver si no hay alguna debilidad de alguno de los músculos o incluso alguna parálisis. Después el fondo de ojo. Aquí tenemos dos imágenes de un fondo de ojo de ojo izquierdo, y vemos cómo se alcanza a ver el disco óptico con lo que es la papila óptica. Vemos las arterias y venas, la relación de que la vena es más grande que la arteria, y luego la mácula con la fóvea al centro. Recordemos que la fóvea es el punto de mayor agudeza visual de todo el ojo, con la mayor presencia de conos. Después de esto sigue la exploración por confrontación. Esto es para valorar a la retina, principalmente para detectar la presencia de escotomas, que son puntos ciegos que llegara a tener la retina, y esto se hace poniéndose enfrente al paciente aproximadamente unos 70-80 centímetros y pidiéndole que cierre un ojo, y nosotros cerramos el ojo del mismo lado, del lado contrario, y de la misma manera nosotros empezamos a mover nuestro dedo del lateral hacia el centro, y cuando el paciente diga que ve el dedo, ustedes ya también deben de ver el dedo. Si ustedes ven el dedo y el paciente les dice que todavía no ve nada, significa que hay seguramente un escotoma en ese punto y habrá que mandar a la oftalmología para una revisión más detallada. Luego la morfología del oído externo, tenemos el hélix, el antihélix,
el meato auditivo externo, el trago, el antitrago y el óvulo. Todo esto deben observar que tenga adecuada morfología y que no haya mamelones o algo que no sean normales. Luego, con respecto al oído medio, esto lo van a evaluar con la otoscopía. Bueno, en la otoscopía primero evalúan lo que es el conducto auditivo externo y a partir de ahí ustedes observan si tiene alguna lesión, si tiene algún tapón de cerumen o si tiene sangrados o alguna masa. Una vez que llegan a visualizar la membrana timpánica, van a describir lo que ven. Es una membrana timpánica de color blanco donde se aprecia el martillo, el reflejo luminoso en el cuadrante anteroinferior, y eso nos habla de una membrana timpánica normal. Pero si llegamos a ver una membrana timpánica hiperémica o llegamos a ver una membrana timpánica perforada, pues obviamente eso ya no es normal. Ahí arriba les pongo lo que debería ser la morfología de la membrana timpánica, en la que demostramos cómo el reflejo luminoso puede estar en posición anteroinferior y vemos cómo el martillo está aproximándose de superior a inferior con el mango del martillo. Vemos la pars flácida y la pars tensa. La pars tensa en la parte del centro y la pars flácida en la parte de arriba como una especie de corona. Recuerden siempre que al realizar la otoscopía se debe hacer la corrección de la S del conducto auditivo externo, jalando el pabellón auricular hacia arriba, hacia lateral y hacia posterior. Aquí vemos otra imagen de cómo se ve más real una membrana timpánica. Vemos que tal vez las estructuras no son tan claras como en la imagen anterior y que más que nada tenemos que ver su estado integral y su coloración, es decir, que no esté ni perforada y que no esté hiperémica. Esa es principalmente nuestra misión como médicos generales. Ahora, para las pruebas audiológicas tenemos lo que es el Weber y el Rine. El Weber es el de la parte de la izquierda, en el cual un Weber positivo significa que nuestro paciente está lateralizando hacia alguno de los lados, es decir, hacen sonar su diapasón, que debe ser un diapasón al menos de 256 o 512 Hz, es decir, que vibre a más o menos a esa velocidad, y que ustedes al hacerlo sonar lo ponen en el centro de la cabeza o en el vértex, y su paciente les dirá si lateraliza o no. Si lateraliza es un Weber positivo, y si no lateraliza es un Weber negativo. Entonces un Weber negativo es normal, un Weber positivo significa que hay un defecto auditivo, generalmente de tipo conductivo. Luego, el Rine primero se hace igual vibrar el diapasón, se coloca en la apófisis mastoides y cuando el paciente lo deje de escuchar, entonces le dicen a su paciente, cuando deje de escuchar me avisa. Entonces empieza a escuchar el bip. Una vez que deja de escucharlo, le dice el paciente, ya lo dejé de escuchar, y lo ponen delante del pabellón auricular, la parte que suena, y entonces el paciente le va a decir, ok, otra vez lo vuelvo a oír. Entonces ustedes esperan a que el paciente les diga, ya lo dejé de oír otra vez, lo escuchan ustedes, y si efectivamente ya dejó de sonar, significa que tiene un rine positivo, es decir, que no hay alteración, a diferencia de que el Weber negativo era el que no había alteración. Aquí el rine positivo no hay alteración, y un rine negativo significa que el paciente tuvo alguna alteración en esta prueba. Para realizar esta prueba de rine, el explorador debe tener una audición totalmente normal. Luego la nariz. La nariz se explora de esta manera. Se apunta con la lamparita hacia la fosa nasal y se observan las estructuras y la mucosa nasal. Si tenemos aparatos más sofisticados como un rinoscopio o algún endoscopio flexible, pues es mucho más fácil realizar esto y mucho más preciso además. Luego, para la exploración de la cavidad oral, nosotros debemos de ver toda la morfología de esta: el paladar duro, el paladar blando, la úvula, la orofaringe, los pilares, las amígdalas y la lengua. Todo esto tenemos que analizar que no haya lesiones, siempre obviamente iluminando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio del abatelenguas, que nos va a permitir maniobrar lo que son carrillos y lo que es la lengua, para observar
cada uno de los detalles de la estructura. Aquí tenemos una imagen de lo que serían una amigdalitis, una hipertrofia de amígdalas, en las cuales vemos que casi se están tocando en la línea media. Esto es lo que conocemos como una amigdalitis grado 4, que si no han pasado por otorrino, pues no se metan todavía a esto. La lengua tenemos que pedirle al paciente que la saque para evaluar el hipogloso, que la suba, la baje, o incluso algunos autores señalan que la fuerza motora de la lengua la podemos evaluar pidiendo al paciente que coloque su lengua apuntando hacia uno de los cachetes y que venza su dedo. Es decir, ustedes ponen el dedo afuera del cachete y el paciente con su lengua empieza a empujar su dedo. Para la sensibilidad de la cara, tenemos que recordarán que el trigémino es el que da sensibilidad a la cara y que tiene 3 ramas, 5.1, 5.2 y 5.3, oftálmica, maxilar y mandibular, que la oftálmica va de todo lo que es la parte de la frente, el cuero cabelludo y hasta el puente nasal, y maxilar va hasta paladar duro y mandibular de paladar duro para abajo. Todo esto es importante realizarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Generalmente tomamos un abatelenguas y lo partimos en dos y podemos valorar estímulos dolorosos, así como estímulos suaves con algún algodón o cotonete. El reflejo corneal, le pedimos a nuestro paciente que voltee hacia otro lado, es decir, así, por ejemplo, si vamos a valorar el ojo derecho, le pedimos que voltee hacia el lado izquierdo y con un cotonete o algún algodón estimulamos a la córnea derecha y el paciente empieza a pestañear. Esto habla de un reflejo corneal presente. Como les mencioné, para sensibilidad, pues con algún algodón o algo. Y para músculo de la masticación, ustedes pueden pedirle al paciente que mastique poniendo ustedes su mano donde iría el músculo massetero o el músculo temporal y palpando su contracción. Otra manera de medirlo es con un abatelenguas pidiendo que lo muerda y comprobamos la fuerza de la arcada dental. Para el músculo de la expresión facial vamos a pedir al paciente que suba las cejas, que sonría, que infle los cachetes, que ponga cara de enojado, y todo esto para valorar lo que es la expresión facial. Algunas pruebas especiales como cerebelosa se le pide al paciente que toque su nariz y luego tu dedo, se llama prueba dedo-nariz, y eso comprueba de que haya una integridad del cerebelo para medir dónde está nuestro dedo y poder tocarlo. A diferencia de pacientes que por ejemplo tienen síndromes cerebelosos que tendrían una dismetría y no podrían acertar a tocar nuestro dedo. Otra prueba para valorar cerebelo es la diadococinesia, en la cual se le pide que haga al paciente movimientos alternantes, es decir, algunos autores lo refieren como si hiciera tortillas, aunque mucha gente no ha hecho tortillas, entonces no entiende cómo hacerlo. Entonces díganle que ponga sus manos con las palmas hacia arriba sobre sus piernas cuando está sentado y que las vaya cambiando de posición de arriba a abajo, es decir, movimientos alternantes, que toque sus muslos con las palmas y con el dorso de la mano alternadamente. Y de esta manera ven si de algún lado es más lento o si en ambos lados hay alteraciones. Por otro lado, el cuello se evalúa en varias cosas. Primero, la morfología, es decir, que sea un cuello cilíndrico o un cuello asimétrico o algún tipo de alteración a la hora de la morfología. La tráquea se evalúa su localización, que la tráquea sea central y que sea móvil, eso es lo normal. Si es inmóvil o está lateralizada, pues significa que hay una alteración y generalmente grave. La tiroides puede ser palpable o no palpable y se evalúa si hay algún crecimiento o la consistencia de la misma. Los pulsos carotídeos se evalúa sincronía, simetría e intensidad y se realiza una auscultación para valorar que no haya soplos. El músculo esternocleidomastoideo y el trapecio se utilizan para valorar la integridad del nervio accesorio y las cadenas de linfonodos pues se evalúa lo de siempre. Tamaño, localización, consistencia, bordes y si es doloroso o no. Todo esto para detectar patologías que pueden causar linfadenopatías, como el caso de infecciones, neoplasias o alguna causa incluso congénita.
Primero, para valorar el cuello, como les mencioné, de las cosas que podemos valorar es la tráquea. La tráquea se evalúa de la manera en la que se muestra en la imagen, colocando 2 dedos y evaluando si hay movilidad o si no hay movilidad, además de su posición, si es central. Se palpa hasta encontrar su morfología. Lo siguiente que hay que evaluar es la tiroides. Hay 2 formas. La forma de la palpación por estando nosotros de frente al paciente, en los cuales con el dedo pulgar se va haciendo la palpación y se va moviendo con la mano contralateral, como se muestra en la imagen de la izquierda. Y la otra, y que generalmente es la que más se utiliza, es la maniobra de Decker-Bain, en la cual el paciente se para por delante del médico, o se sienta por delante del médico, y el médico realiza con la palpación con sus dedos índice, medio y anular de ambas manos la morfología de la tiroides. Aquí tenemos al médico revisando los pulsos carotídeos. Recuerden que se describe su intensidad, se describe su sincronía y su simetría. Luego la auscultación de los soplos. Recuerden que cualquier soplo que se escuche a nivel carotídeo es anormal y que puede causar problemas a nuestro paciente. La cadena de linfonodos, es importante saber cuáles son, que es la cadena auricular anterior, la posterior, la occipital, la cervical posterior y la cervical anterior, que generalmente se divide en yugulodigástricos y ganglios tonsilares, así como los submaxilares y los submentales. Todo esto es importante describir siempre dónde están, de qué tamaño están, si son dolorosos o no, qué consistencia tienen y cómo están los bordes, etc. Luego, para valorar el esternocleidomastoideo, se pide al paciente que empuje nuestra mano colocándola sobre lo que sería la rama de la mandíbula, intentando generar fuerza hacia el lado contrario, recordando que el esternocleidomastoideo es el músculo encargado de la rotación de la cabeza. Y luego el trapecio se le pide que suba y baje los hombros, nosotros generando fuerza a contrasentido, como se muestra en la imagen de la derecha. Todo esto para valorar el nervio accesorio. El tórax. El tórax realmente es de mucha práctica su exploración, ya que vamos a revisar principalmente 2 áreas. Primero que nada, la morfología torácica, la inspección de la piel, los movimientos respiratorios, etcétera. Okay, si hay alguna morfología especial, algún pectum excavatum o algún pectum carinatum, que luego si tienen duda lo veremos después qué es esto. Pero bueno, se evalúan 2 cosas: campos pulmonares y área cardíaca. De los campos pulmonares, como siempre, se hace inspección, palpación, percusión y auscultación. En la inspección se evalúa la simetría y los movimientos respiratorios. En la palpación se evalúa ampliación y amplexación, vibraciones vocales, ya sean aumentadas, normales o disminuidas. Y en la percusión se evalúa lo que escuchamos, ya sea claro pulmonar, mate o timpánico. En la auscultación escuchamos murmullo vesicular, estertores, estridores, sibilancias, roncus, etc. El área cardíaca evaluamos en la inspección si observamos el choque de la punta, si palpamos el choque de la punta, delimitamos el área cardíaca con percusión. Recordemos que el corazón está entre los 2 pulmones, entonces escucharíamos en un lado un claro pulmonar y del otro lado escucharíamos un mate por la musculatura cardíaca. Y al final la auscultación, en la cual vamos a escuchar el foco aórtico, pulmonar, aórtico accesorio, tricuspio, mitral. Aquí vemos escuchamos si hay algún flujo normal o si hay soplos. Como les mencioné, a la inspección vamos a ver la morfología del tórax. Vamos a ver si es normal, si es un tórax en tonel o en barril se le llama, generalmente en pacientes enfisematosos. Si hay gifosis, generalmente, que es un defecto de la curvatura de las vértebras torácicas. El pectum excavatum, que es un tórax en el cual el esternón está como hundido, o el carinatum, que es como también se le llama enquilla, el cual está como protruyente. Para la palpación hacemos los movimientos de ampliación y amplexación. Vean cómo el médico en esta imagen presiona los 2 lados de la espalda,
y a la hora de la respiración evalúa si sus dedos se separan. No solamente es poner las manos y ver si se mueven, no, tenemos que hacer la presión que se muestra en la imagen y valorar que se muevan nuestros dedos. Luego la vibración de cuerdas vocales se evalúa como en la imagen, se pone la mano en posición horizontal en cada uno de los espacios intercostales y se va evaluando si las vibraciones vocales están normales, aumentadas o disminuidas para ir integrando síndromes pleuropulmonares. Luego, la percusión se realiza de la manera que se muestra en la imagen. Lo que se mueve es la muñeca, se hace un muñequeo, los dedos no se mueven. Si ustedes mueven los dedos no van a escuchar nada. El movimiento debe ser un muñequeo. La muñeca debe ser la que nos debe dar la fuerza, como se muestra en la imagen que está aquí. Vean cómo se va moviendo la muñeca de arriba a abajo y va realizando lo que es la percusión. A la auscultación vamos a escuchar los movimientos de inspiración y expiración. Vamos a ver cuál dura más, cuál dura menos. En el murmullo vesicular, por ejemplo, la inspiración dura aproximadamente en una relación de 3:1 a la expiración. El área cardíaca, los focos cardíacos son estos: el área aórtica en el segundo espacio intercostal del lado derecho, el foco pulmonar en el segundo espacio intercostal del lado izquierdo. Por ejemplo, el foco de Earp, el cual es el foco aórtico accesorio, nos ayuda a delimitar mejor lo que son sonidos aórticos y nos puede ayudar como un complemento para el área aórtica. El foco tricuspidio se localiza a nivel de la apófisis gifoides y el foco mitral se localiza a nivel del quinto espacio intercostal a nivel de la línea medioclavicular. Estos focos es muy importante que los aprendan, ya que siempre deben de realizar una exploración cardíaca de esas zonas. El abdomen se explora de manera diferente a las otras áreas, ya que igual que en las demás se empieza con la inspección, pero en lugar de hacer la palpación, percusión y auscultación, aquí se hace primero la auscultación y luego la palpación y la percusión. A la hora de hacer la inspección se debe realizar una visualización de si el abdomen es plano o es globoso, ya sea a expensas de panículo adiposo, de útero gestante o a expensas de masa abdominal, pues ustedes ya caracterizarán qué es lo que están viendo. Por otro lado, ustedes deben de ver si hay cicatrices o no, así como si hay cambios de coloración. La auscultación nos ayudará a delimitar si hay ruidos normales peristálticos o anormales. Generalmente se dice que se debe explorar el abdomen por lo menos 1 minuto. Si no se hace 1 minuto, se dice que la exploración no fue completa. Sin embargo, generalmente no se hace por la disponibilidad de tiempo y que se debe dejar por lo menos 10 segundos y ver si hay algún ruido o no. Siempre que escuchemos un ruido podemos estar más tranquilos. Si no escuchamos ruidos, aguas, porque puede estar hablándonos de un hilo paralítico, de una perforación intestinal en caso de que haya habido un hilo. La palpación se debe realizar superficial y profunda. La palpación superficial nos ayuda a detectar áreas dolorosas superficiales y obviamente la profunda pues estructuras más internas. Siempre obviamente buscando además los reflejos abdominales cutáneos, haciendo un pasón rápido por el abdomen con nuestros dedos, así como si estuviéramos haciendo cosquillas superficiales, y posterior a esto vemos si hay una contracción de la musculatura abdominal. Luego se realiza la percusión buscando sonidos timpánicos o mates, el hígado percutiéndolo y delimitando buscando hepatomegalia, luego la vesícula biliar con el signo de Murphy, en el cual se pide al paciente que inspire y nosotros metemos nuestra mano al borde costal y el paciente deja de inspirar o corta la inspiración. Ese es el signo de Murphy positivo. Y el vaso con el espacio semilunar de Trouvé, buscando que haya esplenomegalia. Por otro lado, recuerden que la exploración abdominal debemos dividir a nuestro abdomen en cuadrantes o en regiones, que son los cuadrantes superior derecho, inferior izquierdo,
superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho o inferior izquierdo. Así, esto nos permite hacer una descripción un poco vana, ya que los cuadrantes pues son muy amplios y que no nos puede dar mucho detalle, a diferencia de la división por regiones, en la cual trazamos dos líneas, una a nivel del borde costal o a nivel de L1, que es el plano transpilórico, o a nivel de la espina ilíaca antero superior. Aquí nos divide 9 regiones, que son el hipocondrio derecho e izquierdo, el flanco derecho e izquierdo y la región inguinal derecha o izquierda, o también llamada fosa ilíaca derecha o izquierda. Y en el centro tenemos el epigastrio, la región umbilical o mesogastrio y la región suprapúbica, o también llamada hipogastrio. Como les mencioné, se realiza la auscultación de la región abdominal y buscando siempre los ruidos peristálticos. La palpación superficial siempre realizándose con lo que sería la parte anterior de los dedos, y siempre teniendo cuidado de no entrar mucho a profundidad para describir si hay región dolorosa de forma superficial. Obvio, siempre empezamos de la región que no le duele a la que le duele. Si el paciente les dice me duele la fosa ilíaca derecha, ustedes empiezan en todos lados menos en la fosa ilíaca derecha. Por otro lado, la palpación profunda nos ayudará a delimitar zonas dolorosas que están más internas. Aquí se dice que se debe usar las dos manos y que la mano que está por encima de la de abajo se debe flexionar, y lo que nos dé la flexión es la cantidad de profundidad que entraremos al abdomen. Tampoco se trata de sacarle lo que desayunó. Para la delimitación del área hepática debemos hacer la percusión. Recordarán que el hígado es un órgano sólido, por lo tanto es de sonido mate, a diferencia de los pulmones o de las asas intestinales, que nos darán un sonido claro pulmonar o un sonido timpánico. Aquí tenemos una de las maniobras para la palpación del hígado, en la cual introducimos nuestros dedos hacia lo que es el borde hepático y vemos si alcanzamos a delimitar el hígado para buscar hepatomegalia. Recordemos que ningún hígado debe estar más de 1 centímetro o incluso nada por debajo del reborde costal. Acá tenemos otra maniobra en la cual utilizamos las dos manos y vemos si hay hepatomegalia. Por otro lado, tenemos maniobras para buscar esplenomegalia, como es la maniobra de percusión del espacio semilunar letra V, en la cual este espacio, que supuestamente va del sexto espacio intercostal, línea paraesternal, reborde costal y línea axilar anterior, nos ayuda a delimitar que si hay matidez en esta zona, significa que hay una esplenomegalia. Otra de las formas de delimitar esplenomegalia puede ser hacer un recorrido desde la fosa ilíaca izquierda y buscar que no haya un crecimiento o alguna masa que podamos palpar en esta zona. Por otro lado, para buscar si hay algún defecto a nivel de renal, se puede hacer alguna palpación. Sin embargo, esto solo se puede realizar en personas muy delgadas, ya que la cantidad de grasa que tenga nuestro paciente pues es inversamente proporcional a la facilidad con la que podemos realizar esta maniobra. Por otro lado, el signo de Giordano es hacer una puñopercusión ligera sobre lo que sería el área donde está el riñón. Es superficial, no debemos sacarle un golpe al estilo Miguel Ángel Cotto o al estilo Manny Pacquiao a nuestro paciente para ver si tiene o no pielonefritis. Es un golpe discreto. Se dice que cuando hay pielonefritis que está afectada la fascia renal, con un ligero golpe el paciente va a gritar de dolor. Esto debe hacerse de manera cuidadosa. Por otro lado, las extremidades se debe buscar por región y arco de movimiento. Se debe realizar una exploración de cada una de las regiones, ya sea hombro, brazo, antebrazo, muñeca, mano, dedos, luego por el otro lado cadera, muslo, pierna, talón y pie. Se deben buscar todos los arcos de movimiento, ya sea de forma pasiva o activa. Luego el edema con el signo de Godete, en el cual realizamos una ligera presión a nivel de la piel del área que queremos buscar que haya compromiso circulatorio o edema, y vemos cuánto tiempo tarda después de que soltamos nuestro dedo en recuperar la coloración
y eso se describe en cruces. Luego la sensibilidad pues se evalúa igual que siempre con estímulos dolorosos o estímulos cutáneos o vibratorios. Luego muscular, buscamos trofismo, tono y fuerza con la escala de fuerza de Daniels, que nos evalúa el dolor, la fuerza muscular. Luego los pulsos, ya sea el braquial, el radial, el femoral, el popliteo, el tibial dorsal o el pedio dorsal. Los reflejos, el bicipital, tricipital, braquirradial, patelar, aquilar y flexor plantar, se evalúa en 4 formas. Una cruz significa hiporreflexia, 2 cruces normoreflexia, 3 hiperreflexia y 4 clonus, o lo que sería un reflejo sostenido. Las pruebas ortopédicas especiales también se pueden utilizar, sin embargo, debemos realizarlas de manera adecuada para que tengan una significancia clínica, si no muchas veces obtendremos un falso negativo o un falso positivo que no nos dicen nada. Aquí nada más les voy a pasar imágenes de cómo se debe valorar el movimiento. Aquí vemos una técnica para buscar la abducción del brazo, luego para la flexión del antebrazo, luego la extensión del antebrazo, lo que es la extensión de la muñeca, flexión de la muñeca, la fuerza prensora, la abducción de los dedos, la oposición del pulgar, la aducción o abducción de la cadera, extensión o flexión de la rodilla, flexión plantar o flexión dorsal del talón. Luego aquí tenemos una imagen de lo que sería el signo de Godet, en la cual realizamos una presión, soltamos y vemos cuánto tiempo tarda en recuperar la coloración. Entre más tiempo tarda en recuperar la coloración, pues más compromiso circulatorio hay. Aquí buscamos los pulsos, en este caso el reflejo pedial, pero podemos buscar el tibial dorsal, el popliteo, femoral, braquial, radial, todos. Aquí tenemos la maniobra de Jędrašík, que consiste en jalar hacia el otro lado cada uno de los dedos, como se muestra en la imagen de arriba. Todo esto para distraer a nuestro paciente a la hora de buscar los reflejos y que no compromete que nosotros digamos que hay hiporreflexia cuando no la hay. Luego aquí el médico está buscando el reflejo bicipital, aquí el reflejo braquiorradial, acá el reflejo tricipital. Esta es una forma de buscarlo. Acá está la otra, en la cual se pide al paciente que cuelgue su brazo en nuestro brazo y golpeamos donde iría la inserción del músculo tríceps. Luego aquí tenemos lo que sería el reflejo patelar, buscando la integridad del arco reflejo. Luego aquí el reflejo aquileo, que esta es una forma de buscarlo, aunque generalmente los médicos utilizan más estas formas, que es pidiendo al paciente que cruce la pierna y golpeando donde iría la región aquilea, y el otro lo que es pidiendo al paciente que se hinque y golpeando a la región aquilea de la misma manera. Luego lo que serían los signos patológicos, que es el Oppenheim, el Chadok y el Babinski. El Oppenheim, con una batelengua se hace un como raspado sobre la región tibial anterior, y en Chadok de la misma manera, pero se hace el raspado sobre la cara lateral del pie, y el Babinski que va de la región lateral del pie hacia medial. Todo esto buscando que haya una extensión o abducción de los dedos del pie, principalmente del pulgar, y esto nos habla de lo que sería un síndrome de neurona motora superior. Aquí tenemos una imagen de cómo se buscaría el reflejo. Lo normal sería que flexione los dedos del pie y haga una aducción. Sin embargo, si hay un reflejo patológico como el Babinski, pues habría una extensión con abducción de los dedos del pie, que esto es normal hasta niños menores de 1 año. Ya después nosotros decimos que tiene Babinski positivo. Acá tenemos una imagen en la cual vemos cómo se mencionan las áreas de la mano, que es la región inervada por el nervio radial, la inervada por el mediano y la inervada por el ulnar, siempre buscando las pruebas de sensibilidad, ya sea con un algodón, con una gasa, con un alfiler o con algún objeto frío o caliente que haya a la mano. La exploración de mama. La exploración de mama se realiza siempre acompañado de una enfermera que vigile nuestra exploración para evitar problemas legales. Se describe a la paciente que se realizará una inspección y luego una palpación,
y posteriormente se buscará la inflamación de ganglios linfáticos y al final se hará una descripción de lo que encontramos. La inspección se realiza de dos formas, estática y dinámica. La estática se pide a la paciente que se siente frente a nosotros con los pechos descubiertos y sus manos sobre sus piernas y nosotros buscando lesiones a la pura inspección o asimetrías o masas visibles a lo lejos. Luego la dinámica, que se pide a la paciente que coloque sus manos por encima de su cabeza o que se gire su tronco hacia adelante para buscar que no haya alguna lesión que sobresalga con el movimiento. Luego la palpación, se pide a la paciente que descubra ambos pechos y posteriormente se descubre uno para hacer la palpación superficial y posteriormente profunda de cada uno de los cuadrantes sin olvidar alguna región, y después la exploración profunda. Además de esto se hace la aprehensión del pezón para buscar secreciones y la búsqueda de ganglios linfáticos en las cadenas supraclaviculares, infraclaviculares, paraesternales y axilares. En la región genital siempre se va a ser acompañado también. En el hombre se realiza una inspección del pene, escroto, testículos, vello púbico buscando el Tanner, región inguinal y lesiones. Luego se hace una palpación testicular buscando crecimientos, masas o puntos dolorosos. Se buscan hernias inguinales poniendo nuestro dedo más o menos a nivel superior escrotal y siguiendo nuestro dedo por lo que sería el anillo inguinal y siguiendo por el canal inguinal buscando que no haya algún rebote por alguna hernia. Luego la prueba de transluminiscencia buscando algún dato de hidrocele o la presencia incluso de sangre dentro del testículo, ya que nos daría como un nivel hídrico a nivel del testículo a la hora de poner una luz contra la cavidad escrotal. Se realiza una retracción del prepucio buscando que no haya problemas con esta. Por otro lado, en la mujer se realiza una inspección de genitales externos, labios mayores, menores, clítoris, glándulas de Bartolini y Skene, vello púbico, lesiones. Se hace una palpación, ya sea una unimanual o bimanual, buscando la consistencia, forma o morfología del cervix y de los fondos de saco. Luego la región anal, se realiza una inspección, siempre esta exploración rectal o anal siempre se debe realizar al final, ya que es la que invade más la privacidad del paciente, todavía por encima de la genital. Esta inspección anal se debe realizar buscando lesiones, cambios de coloración o desgarros. Luego seguiría la exploración rectal, en la cual se realiza con la mnemotecnia Gluck, que yo inventé, que es guantes, lubricación, un dedo y con cuidado. Es decir, usando guantes en ambas manos. Luego el lubricante, que tenía un profesor que decía, usa tanto lubricante como te gustaría que usaran contigo. Es decir, usa bastante lubricante porque al paciente se le va a hacer muy incómodo en caso de que utilice muy poco. Un dedo siempre, no más. Con un dedo se realiza la exploración rectal con cuidado, es decir, primero realiza el llamado coqueteo anal, que es como una palpación superficial sobre la región anal, y una vez que hay esto se le pide al paciente que puje y se introduce el dedo. Una vez dentro del dedo se busca la consistencia de la próstata en el caso del hombre o algún detalle del fondo de saco en el caso de la mujer. Ya que se saca el dedo se hace la descripción de la próstata, se encontraron lesiones o no, puedes encontrar sangrados o alguna hemorroide, y después de esto se hace la prueba del guayago, que consiste en una tinción especial en la cual buscamos un sangrado oculto en heces. Y bueno, eso es todo por ahora, espero les haya gustado el video. Es un video un tanto general, muy largo, pero general. Podríamos hablar muchísimo más a detalle de cada una de las regiones exploradas, pero bueno, esto es solamente para que sepan cómo se hace en general una historia clínica y que siempre tienen que repetirla muchas veces para que quede como un patrón en nuestro cerebro y de esa manera jamás olvidar algo a la hora de explorar a nuestro paciente. Espero que estén muy bien, les mando un muy grande abrazo y nos estamos viendo. Chao.